Oye, Gonzalito, me he encontrado esta cartera y tengo que ir a devolverla. Pobre dama. ¿Qué dama ni qué 8 cuartos? ¡Un caballero! ¿Y quién es? Don Miguel María Grau Seminario. Qué rápido se fue el abuelo. ¿Pero qué le ha pasado? ¿Qué habrá estado leyendo? A ver. ¿Qué? Acá hay un clasificado pequeño que dice gratificación. Se dará de 100 soles a la persona que entregue en la calle del Escano número 22, en el Principal, una cartera de cuero de Rusia conteniendo algunos papeles, recibos y 600 y pico de soles en billetes de banco. Tarjetas con el nombre del capitán de navío Miguel Grau. Dicha cartera se ha perdido en uno de los coches del tren que salió del Callao para Lima a la 1 de la tarde de ayer. Los papeles y recibos no tienen valor ninguno para la persona que los haya encontrado. Lima, marzo 23 de 1874. Pero si esto sucedió hace exactamente 150 años. Tengo que ir a advertirle al abuelo. Pero me da un poco de curiosidad la presencia de Grau en el comercio. El abuelo va a estar bien. Voy a traer un cargamento de notas y vuelvo. Acá. Este aquí. Este acá. Muy bien. Y este aquí. La primera mención de Grau en el diario sucede el 6 de enero de 1863 y está en esta lista de tripulantes del bergantín Apurímac. Aquí está, Capitán Miguel Grau. Era una lista de los que iban en el navío Trujillo al llegar al Perú y que fueron rescatados cuando el bergantín naufragó en la Polinesia. ¿Qué había pasado? Grau en ese entonces era marino mercante y fue requerido para contratar colonos de la Polinesia. Pero estando en la llamada isla de Humphreys, el navío encalló y quedaron varados durante 6 días a la espera de un transporte salvador. A su llegada, Grau envía un parte al capitán del puerto del Callao explicando lo sucedido, y allí, publicado, leemos: con grandes esfuerzos logramos salvar las vidas, parte de los equipajes y unos cuantos sacos de galleta. Luego el comercio relata: hemos hablado con algunos de los náufragos y vienen todos muy reconocidos a la bondad con que fueron acogidos y tratados por los isleños. El rey o cacique principal de ellos les brindó su choza y ofreció su mesa. Si eso no es una aventura, esperen escuchar lo que le pasó a finales de 1864. Y todo se cuenta bajo el titular de Arresto del capitán de un buque de guerra peruano. Sucedió nada menos que en Londres, Inglaterra. Allí se señala que un señor de apellido Pice denunció a Miguel Grau según reproducción del diario. Se me ha recomendado que me dirija a vuestra señoría solicitando orden de prisión contra Miguel Grau, comandante del buque de guerra peruano Unión, que se encuentra anclado en el río Támesis cerca de Greenheath y que está enganchando gran número de ingleses con el objeto, según se cree, de combatir contra el gobierno español. ¿Qué había pasado? Te lo resumo así nomás. Grau, nuevamente marino de guerra, se encontraba al mando de la corbeta Unión enrolando personal extranjero en Londres, cuando es arrestado por supuestamente violar leyes que regulaban tal oficio. Reportando acerca del juicio, el comercio relata: hubo una discusión sobre quiénes eran los verdaderos acusadores, si lo era el gobierno español, personas interesadas en el comercio español o algún individuo particular. Con los años se ha sabido la verdad, que esto fue una estratagema de la diplomacia española para impedir a como dé lugar que el buque adquirido por el Perú llegara a costas peruanas, cuando era casi inminente un conflicto con la flota española que navegaba arrogantemente en la costa del Pacífico Sur. Dada la inmediata acción de Perú y sus abogados, Grau salió libre de la cárcel en 48 horas. Y hay en el relato algo más interesante aún: la primera descripción de la persona de Grau. El arrestado, que es un hombre alto,
de buena figura y de presencia caballerosa, se manifestó completamente tranquilo durante el juicio. Lo de caballero ya le venía de entonces. Y la corbeta Unión continuó su camino, así como Grau en las páginas del Comercio. El 6 de julio de 1865, luego de un cruce del Atlántico bastante tormentoso, llega a la ciudad chilena de Valparaíso, donde se reproduce una carta que Grau le dirige al capitán del puerto con la intención de surtirse de carbón y agua. Pero el futuro héroe tenía otros planes: unirse a las fuerzas revolucionarias de Prado que luchaban contra el presidente constitucional de entonces, Juan Antonio Pezet. Grau no era ajeno a los vaivenes políticos del Perú. Nos vamos a diciembre de 1867. Nuevamente Grau en la Marina Mercante, nuevamente por razones políticas, y nuevamente el Perú en guerra civil. El vapor Quito de la Compañía Inglesa de Vapores y del que era capitán fue impedido de zarpar desde el puerto de Pacasmayo por el comandante general de las Fuerzas del Norte durante la revolución contra Prado. Un acto del cual Grau hace protesta en una carta publicada. Salto a 1868. A Grau reincorporado a la Marina de Guerra, pero esta vez ya unido a quien sería el vehículo de su heroísmo, el Huáscar. Volvió a figurar en las páginas de El Comercio por un caso poco conocido: el choque entre dos navíos de guerra extranjeros en el que pesaban las obligaciones de los capitanes y el alto monto de dinero a pagar. Grau fue escogido por ellos para dirimir responsabilidades, demostrando que el héroe naval era una persona de prestigio internacional y con criterio de marino experto. El Comercio publicó su dictamen: una resolución salomónica y mesurada. Vuelve a aparecer Grau en las páginas del Comercio en 1870, defendiendo su honor como hacen los caballeros, por la publicación de una carta en la que su amigo Aurelio García y García lo describe en muy malos términos. Todo este chisme íntimo, por así decirlo, se fue develando a través de cartas de explicaciones y desagravios que tienen raíz en el vaivén de las pasiones políticas encontradas. Grau y García pronto limaron asperezas y formarían parte de los 4 ases de la Marina peruana durante la Guerra del Pacífico. 1878 es un año de mucho servicio público de Grau. Lo vemos en el rol de comandante general de la Marina, dirigiendo comunicaciones en pro de ordenar y ver el estado de las naves y puertos del Perú. Pero también vemos su lado político, renunciando a la comandancia por tener que asumir la representación de su natal Paita como diputado en el Congreso del Perú. Allí también trabaja por su provincia, enviando cartas preocupándose por su infraestructura y por la educación primaria en la provincia. 1879. El año de su sacrificio empieza con una indagación sobre la muerte del presidente Pardo ocurrida un año antes. Grau es consultado por haber sido comandante general de la Marina y conocer a algunos sospechosos. Pero los vientos de guerra arreciaban y es llamado a la Marina nuevamente para no separarse jamás de su amado Huáscar. Se publican en el diario sus hazañas. Y hay un parte de guerra de Grau luego del primer combate de Antofagasta el 26 de mayo, que reproduce El Comercio en junio. Hubiese podido continuar con el bombardeo de la población desde que a él había sido provocado. Pero la consideración de lastimar intereses neutrales y de que ese ataque se dirija contra los pobladores indefensos, aunque no me correspondía la responsabilidad de los resultados, me decidieron a no emprenderlo. La hidalguía de un hombre de mar que ya se había probado en el combate de Iquique y con el tratamiento a su rival Arturo Prat. El 28 de agosto de ese año se produce el segundo combate de Antofagasta, donde el Huáscar se enfrenta a los buques Aptao y Magallanes. En el Huáscar muere heroicamente el joven teniente Carlos de los Heros. El corresponsal del Comercio en el Huáscar escribe: Grau resolvió hacerse a la mar. A las 6:30 se pensó en cocinar y nos sentamos a comer a las 8:30 de la noche, satisfechos y mucho con el resultado del brillante combate de 4 horas que acabábamos de sostener, pero profundamente impresionados con la pérdida del valiente Eros, el querido compañero cuyo espíritu acaba de volar. Grau también escribe una carta lamentando esa muerte y elogiando las virtudes de su teniente.
Pero la carta más reveladora es la que escribe el padre del teniente a su hijo antes de conocer su muerte y que el Comercio publica. El comandante Grau y sus marinos subalternos no saben todavía lo que están ganando de instante en instante. Los corazones peruanos servirán de adoquines en las calles por donde ustedes pasen en Lima el día que nos traigan la última victoria envuelta en nuestro pabellón nacional. 2 publicaciones que nos dan idea de un Grau que ya iba ganando fama y prestigio, y de las correrías de un Huáscar que parecía invencible. Pero para más pruebas de que Grau ya se iba ganando un sitial de fama continental, el Comercio reproduce una información de un diario uruguayo que al reseñar la carta de Grau a la viuda de Prat, escribe lo siguiente. El afortunado comandante del Huáscar une al valor del marino y a la actividad del hombre de empresa los nobles sentimientos del caballero que se honra honrando al adversario. Y aquí un dato más para la biografía del distinguido jefe de la famosa nave peruana Huáscar, que ha alcanzado ya honrosa y universal nombradía. Eso fue publicado el 4 de octubre. Pocos días después fue el fatal desenlace de Grau y el Huáscar. Pero prefiero detenerme aquí, pues todo eso da para otro episodio completo. Y todo lo que cuento quedó registrado en las páginas del Comercio. Y el abuelo, me olvidé del abuelo. ¿A dónde tenía que ir? Ah, a ver el anuncio de la gratificación. Uy. A ver. Calle del Escano. Uy, con los nombres antiguos va a ser bien difícil ubicar esa cuadra. No importa, hagamos nuestras correrías como en el Huáscar. Esta es la cuadra. ¿Pero por dónde es? Buenas. ¿Abuelo? ¿Abuelo? ¡Abuelo! Me olvidé decirte que ese evento ocurrió hace 150 años, así que va a ser un poco imposible que se le entregues. No, Gonzalito, si ya llegaste tarde, ya le entregué la cartera a don Miguel. Despreocúpate. ¿Tú creías que yo me iba a encontrar con un Grau de carne y hueso, no? Tan mal no estoy, Gonzalito. Ya vamos saliendo, que te voy a invitar un caldito de gallina con una platita que me ha caído.